Biomoléculas orgánicas, presentado por Julián Andrea Fandiño Arcila. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos con el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos. Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales. También permiten la formación de enlaces múltiples, así como estructuras lineales, ramificadas cíclicas, heterocíclicas, etc. Y por último, permiten la posibilidad de que con pocos elementos se dé una enorme variedad de grupos funcionales con propiedades químicas y físicas diferentes. La clasificación de los biocompuestos son según la naturaleza química. Se clasifican en biomoléculas inorgánicas, que son moléculas que poseen seres vivos y no vivos, como son los cuerpos inertes. Estos tienen mucha importancia en la vida del ser humano, como por ejemplo el agua, los gases y las sales inorgánicas. También se clasifican en biomoléculas orgánicas, que son sintetizadas por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están constituidas principalmente entre carbono, hidrógeno, oxígeno y con frecuencia también nitrógeno, fósforo y azufre. Además, pues también de otros elementos en menor proporción. Las biomoléculas se dividen en 3 grandes grupos, los cuales son carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. Este último grupo no lo vamos a tocar en esa diapositiva. Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, son moléculas compuestas por carbono. Son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar las funciones vitales. Los glúcidos pueden sufrir reacciones de esterilización, animación, reducción, oxidación, la cual otorga a cada una de las estructuras una propiedad específica, como poder ser solubles. La clasificación de estos carbohidratos son según la complejidad de la molécula. Los hidratos de carbono se clasifican en monosacáridos, disacáridos, olisacáridos y polisacáridos. A este grupo se agregan otras biomoléculas que presentan en su estructura, además, una porción glucídica, otra porción químicamente diferente, derivadas de monosacáridos, heteropolisacáridos, peptidoglicanosos, glicoproteínas y glicolípidos. Los carbohidratos, lo vemos en los alimentos, los encontramos en una gran variedad, que son el pan, la leche, fideos, las galletas, maíz, entre otros, y en formas más abundantes, como son las azúcares, fibras y almidones. El compuesto básico de todos los hidratos de carbono es una molécula de azúcar, una simple unión de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los almidones y las fibras son especialmente cadenas de moléculas de azúcar. Algunas cadenas son lineales y otras son mucho más complejas. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente de carbono e hidrógeno y en menor medida por el oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Este grupo no son grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales y son los más amplios distribuidos en la naturaleza. Los lípidos cumplen en nuestro organismo, en los seres vivos, funciones de reserva de energía, estructural y reguladora. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican según si en su composición poseen ácidos grasos, y entre estos prevalecen 2 grupos. El primero son los lípidos saponificables, que son semejantes a las ceras grasas y que tienen enlaces de éster y pueden hidrolizarse. Y el segundo grupo son lípidos imponificables. Estos no tienen enlaces de éster y no pueden hidrolizarse. Los lípidos también los encontramos en los alimentos. Son nutrientes indispensables para mantener sano el organismo, pero el exceso de lípidos, ya sea llamado colesterol o triglicéridos en sangre,
pueden ocasionar diferentes complicaciones cardiovasculares. Los lípidos los encontramos en la mantequilla, carnes en general, quesos, salsas, huevos, leches, entre otros. Tenemos también el tercer grupo, son las proteínas. Estas biomoléculas están formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas. Son indispensables para el crecimiento del organismo y realizan una cantidad de funciones. La clasificación de estas proteínas se clasifican en tres grandes grupos, el cual son las proteínas simples, que son formadas por aminoácidos o sus derivados, proteínas conjugadas, que son formadas por aminoácidos acompañadas de sustancias diversas, y las proteínas derivadas de sustancias formadas por la desnaturalización. Las proteínas también las encontramos en los alimentos. Uno de los factores más importantes de las proteínas es cuidar la alimentación y obtener un peso adecuado, entre otras prácticas saludables. Los alimentos que contienen proteínas son las carnes, pero que sean bajas en grasa, el huevo, productos lácteos, entre otros. El último grupo son los ácidos nucleicos. Son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Johann Friedrich Miesner en 1869, quien aisló a los núcleos de las células y halló una sustancia ácida a la que llamó nucleína. La clasificación del ácido nucleico se divide en dos grandes grupos, que son el ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es ácido ribonucleico, que se diferencian por el glucósido en la pentasa, que cada uno es diferente. También las bases nitrogenadas y las elipsis. Características del ADN. Está constituida por dos cadenas polinucleótidas unidas entre sí toda su longitud. Esta cadena puede disponerse de ser lineal o circular. La molécula del ADN porta información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene mensajes e instrucciones para que las células realicen diversas funciones. Las características del ARN es un ácido formado por una cadena de ribonucleótidos formada por la ribosa, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas que pueden ser la adenina, la guanina, la citosina o el uracilo. Está presente tanto en células eucariotas como procariotas y es el único material genético que presentan los virus. Dirige varias etapas intermedias de la síntesis proteica. El ADN no puede actuar solo y debe valerse del ARN para transferir esta información viral durante la síntesis de las proteínas, que es la producción que necesitan las células para sus actividades y su desarrollo. Varios tipos de ARN regulan la expresión genética, mientras que otros tienen necesidad catalítica. El ARN es mucho más versátil para resaltar lo que el ARN